en pleno pandemia, la pandemia nos dejó full enseñanza, ¿verdad? Ya vamos por 3 años y todavía estoy echando cuentos de cosas que pasaron en pandemia. Un amigo me llama con muchas razones para orar y me dice: Hamilton, estoy confuso en algo, estoy confundido. Me dice: Dios no me necesita. Yo le dije: estoy de acuerdo. Dios es autosustentable, Él sabe todo, conoce todo. Y yo, efectivamente, así es. Y me dice: entonces, ¿por qué razón a mí me toca estar diciéndole todos los días las cosas que yo necesito para que Él me las dé? Yo dije: ok. ¿Y cuál es la pregunta? Me dice: dime por qué tenemos que orar. ¿Por qué es que oramos? Y cuando él me hace esa pregunta, yo tuve que serle honesto. Tú sabes que hay gente que cree que uno tiene una respuesta en el bolsillo para cada cosa que le preguntan. Y yo me tocó decirle: hey, loco, déjame averiguar, porque tú me coges así, la verdad no sé. Llevo toda la vida orando y ahora que me lo preguntas así, la verdad no sé qué decirte. Déjame averiguarlo para mí y te cuento. Y me fui a pensar, ¿por qué era que oraba? ¿Quiénes de los que están aquí oran o han orado? Y si te preguntara por qué oras, podría ser que tuvieras muchas respuestas, pero que a la vez sientas que no tienes ninguna. Y por lo menos me pasó. El apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo encontré 2 respuestas. Encontré muchas razones de por qué oro, pero encontré 2 que me llenaron el corazón. Se las conté a mi amigo y son las que les quiero compartir a ustedes el día de hoy. Son quizás las 2 razones más importantes por las cuales oro y por las cuales quiero seguir orando. La primera de ellas es porque yo necesito a Dios, no tanto las cosas que Él me da. Yo necesito las cosas que Dios me da. Para empezar, necesito respirar, ¿verdad? Necesito la comida, necesito el vestido, necesito la provisión diaria, necesito todo lo que Dios me da. Pero escúchame esto: sobre todo necesitas a Dios que te lo da. Y descubrí que en la oración que el momento de la oración debe ser un momento en el que recibo más de la esencia de quién es Dios que las cosas que necesito de Él y que necesito que Él me dé. Yo recuerdo que una de las cosas que le respondí fue, porque él me dijo: hey, ¿por qué hay que estar recordándole a Dios? O sea, Dios es esa suerte de tipo ególatra que necesita, porque nos hicieron creer, una respuesta rápida que decimos que ¿para qué Dios nos creó? Dios nos creó para que lo adoráramos. Entonces como que Dios es un muñeco así grande y necesita unos muñequitos chiquiticos que todo el tiempo le están diciendo cosas para que Él se sienta bien. O sea, como que si Dios tiene problemas de autoestima y necesita que le digan: te queda bien el peinado, te queda bien la ropa, cómo estás de simpático, y que le estemos diciendo cosas buenas a Dios para que Él se sienta bien. No, Dios no tiene ese tipo de problemas. Dios no quiere que tú y yo oremos porque Él necesite algo. Dios nos invita a orar porque somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Mira, una de las cosas que aprendí el año 2022 es que el evangelio de Cristo no solo se trata de hacer las cosas que hay que hacer, sino hacerlas por las razones correctas. La diferencia en la verdadera vida espiritual de fe y la vida religiosa, que solamente se trata de cumplir con ciertos requisitos, está en las razones por las que hacemos las cosas. Porque en una vida espiritual real y genuina con Dios, posiblemente hacemos lo mismo que si viviéramos una vida simplemente religiosa, falsa, no genuina, para quedar bien con alguien.
Las cosas que hacen uno y otro son las mismas. La diferencia está en el corazón, en la motivación y en las razones por las que lo haces. Y es de eso de lo que se trata el mensaje del Evangelio de Jesús. No se trata tanto de qué haces o dejas de hacer. Se trata del corazón, de las razones y las motivaciones por las que lo haces. Y escúchame esto. Yo sé que esto suena poco amable, pero orar no es un fin en sí mismo. Esa frase se entiende. Orar no es un fin en sí mismo. O sea, la idea no es orar. El fin único de aquellos que hemos creído en Jesús, el fin único del mensaje del Evangelio de Jesús, el fin de la palabra de Dios, el fin de todo el sacrificio que el mismo Jesús hizo para perdonar nuestros pecados, para poder crear una relación con nosotros, para que Él pudiera acercarse a nosotros, para que pudiéramos ser hechos sus hijos y tener una relación. El fin es que tengamos una relación con Él. Y tú puedes orar todos los días, todo el día, toda la vida y nunca relacionarte con Dios. Porque la oración puede convertirse en una simple repetición de palabras. Y escúchame esto que te voy a decir. El hecho de que la manera en que tú ores no sea una oración de las que están establecidas, aprendidas, que en algunas, que en diferentes comunidades se repiten oraciones aprendidas, por ejemplo, en el catolicismo, en otras corrientes del cristianismo como en el anglicanismo, en muchas hay oraciones aprendidas. El hecho de que tú no estés repitiendo el Padre Nuestro o alguna otra oración aprendida y lo que tú digas son palabras que se supone que son espontáneas, no significa necesariamente que tu oración sí es genuina. Porque la diferencia no está en si está aprendida o las estás inventando las palabras en el momento. Porque entre otras cosas, si entras a ChatGPT, ¿saben qué es ChatGPT? La inteligencia artificial que está de moda, en la que tú le haces preguntas y ellos te responden. Eso también habla y repite palabras, dice palabras espontáneas que no son repetidas y no está orando. Es una inteligencia artificial que está programada para hacer texto predictivo y pone palabras. Es más, si entras ahora mismo a ChatGPT, tú dices, haz una oración a Dios, una máquina te pone unas palabras que son una oración. Y no por eso significa que el propósito de esa conversación es una conexión genuina y espiritual con Dios, lo cual es el único propósito por el que deberíamos orar. Yo recuerdo que le dije a mi amigo, mira, esta mañana cuando te levantaste, estaba el desayuno servido en la mesa. Sí, ahí estaba. Ok. ¿Y tu mamá? ¿La saludaste en la mañana? Sí, me hizo el desayuno, le di un abrazo, la besé, salí a trotar. Ok, hacía sol, viste salir el sol, vi salir el sol. Llegaste a casa, fuiste al trabajo. Le dije, anoche, lo llamé a mediodía después de haber estado meditando todo el día para poder responder la pregunta. Y le dije, en la noche anterior, tú antes de acostarte, pediste por respirar para que tu mamá no amaneciera, para que tu mamá amaneciera viva. Tú pediste porque hubiera desayuno. Me dice, no, yo no pedí por esas cosas, pero me amanecí y estaban ahí. Escúchame esto. La mayoría de las cosas que tú recibes de parte de Dios todos los días, no pides por ellas. Es más, ni siquiera eres consciente que las recibes. Tú no pides en la noche, Señor, que yo mañana amanezca respirando. Señor, cuidado, me va a dar un paro hoy en la noche, para mañana que yo vaya a amanecer ahí muerto en la cama. No, tú no pides eso y estás aquí. De más que posiblemente estás pasado de carbohidratos y de grasa y el corazón todavía sigue latiendo por misericordia de Dios. Pero eso es otro tema. Escúchame esto, la Biblia dice, y entonces entendí, escúchame esto. ¿Sabes qué descubrí? Descubrí que cuando yo voy a presentar, porque el apóstol Pablo nos está diciendo, no se inquieten por nada. Ese es fácil, ¿verdad? Siempre un buen amigo decía, las palabras que menos funcionan para que alguien se calme es cálmate. Y el apóstol Pablo lo dice, no se inquieten por nada, ¿verdad? Entonces, como no funciona, él sabía, dice, más bien, en toda ocasión, con oración y con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle
gracia. Y dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Escúchame bien. La primera razón por la que oramos es porque necesitamos al Dios que nos da la paz para creer y confiar que su amor y su misericordia nos van a guardar y que las cosas que necesitas, por las que estás trabajando, y si no, más te vale que empieces a trabajar por ellas, porque orar simplemente no funciona. Hay que orar y trabajar, orar y trabajar como si todo dependiera de ti y orar como si todo dependiera de Dios. Hay que hacer ambas cosas. Entonces ese Dios que quiere darte las cosas por las que estás orando y por las que estás trabajando, cuando venimos delante de Él y tenemos una relación genuina, real, una conexión espiritual profunda, no es que tienes un nombre, no es que te llamas cristiano tal cosa, que vas a la iglesia tal, que tu iglesia es de tal color, que tiene tal forma, porque esto es una discoteca, y igual tú eres la iglesia de Cristo. No es que, no tiene nada que ver, sino que cuando hay una relación genuina espiritual, tú vienes y le cuentas a Dios tus necesidades. Algo ocurre en tu alma, algo ocurre en tu espíritu. La Biblia dice que en ese momento hay como una transferencia de cargas en las que tú pones tus cargas delante de Dios y el Espíritu Santo te llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces tú le dices, cuando tú dices, Dios, yo necesito ese trabajo, entonces tú por alguna razón tu alma, porque la oración es de doble vía. Yo sé que tú sientes que no escuchas a Dios cuando tú oras y que estás hablando solo, pero vengo a decirte de parte de tu Padre que nunca tus oraciones se quedaron sin respuesta. Cuando estuviste allí de rodillas orando, llorando, calmado, con ansiedad, con tristeza, con fe, sin fe, siempre tus oraciones fueron escuchadas y siempre hubo respuestas de parte de Dios. Lo que pasa es que yo sé que a veces no lo vemos, pero cuando tú y yo le venimos y le decimos eso, pasa algo en nuestro espíritu, que el Espíritu Santo empieza a poner en nosotros paz. Por esa razón tú sigues aquí, porque hubo cosas que tú crees que no recibiste, pero sigues aquí, sigues creyendo que le vas a dar otra oportunidad a orar, para creer, para recibir aquello que todavía no has recibido, por lo que sigues creyendo. Entonces el profeta Isaías dice en el capítulo 26 versículo 3: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a los que concentran en ti sus pensamientos. Cuando el apóstol Pablo te dice, ven a orar delante de Dios y pon todas tus peticiones delante de Él, porque cuando tú lo dices, Padre, yo necesito ese ascenso. Padre, yo necesito que ICETEX apruebe ese crédito. Tú dices, yo necesito que esa solicitud sea positiva. Cuando tú dices, yo necesito, cuando vienes a orar y dices, Padre, yo necesito que mi corazón sane, yo necesito olvidar aquel dolor, yo necesito esto. ¿Sabes qué ocurre? Tu alma y tu espíritu recuerdan que Dios puede hacerlo. Recuerdan que Dios quiere hacerlo. Y entonces cuando venimos delante de Él con nuestras peticiones, nuestra alma se alinea con Dios, como que se calibra nuestro corazón y se pone en el modo de Dios, y en el lenguaje espiritual algo comienza a pasar en nuestro corazón. Por eso la vida de oración es algo que no se puede enseñar, sino que se puede invitar para que tú lo experimentes de manera personal. Y vuelvo a la frase que les dije que aprendí el año 2022. El evangelio de Jesús no solo se trata de hacer las cosas que hay que hacer. Orar, claro que hay que orar. Traer tus diezmos y tus ofrendas producto de un corazón agradecido, consciente de que Dios es el autor de todo lo que tú tienes y que todo lo que tienes te lo dio Dios. Por supuesto que hay que hacerlo. Venir, reunirnos, ser parte de una comunidad, conectar, tener amigos que te ayudan a crecer. Claro, lo que haces, leer la Biblia. Claro que hay que leerla. Pero la verdad del evangelio de Jesús se trata de hacer esas cosas con la motivación y por las razones correctas. Porque tú sabes, una de las cosas que lo he hablado mucho con André, en las comunidades hay necesidades financieras. Yo siempre le digo, lo digo en la comunidad que lidero.
Yo dije, cuando llega el fin de mes que hay que pagar el arriendo, yo tengo dos opciones, les digo. Una es venir a decirles la verdad, hay que pagar el arriendo. Y hacerte socio de Dios con tus donaciones, con tus diezmos y tus ofrendas, es una bendición para ti. Y ser agradecido es un principio espiritual que no solamente está en la Biblia, que no solamente practican los judíos, sino que practican todos los millonarios del mundo. Ve a ver todos los consejos de todos los millonarios del mundo acerca de cómo prosperar. Todos incluyen ser generosos y dar dinero. De hecho, se hizo famoso un meme en el que el hombre más rico de China, que es el dueño de Alibaba, decía que él recomendaba a todo el mundo que todo el mundo viviera con el 80% de su salario, que ahorrara el 10% y el otro 10% lo donara a alguna causa benéfica. Entonces, yo les digo siempre, tengo dos opciones: decirte que dar te conviene, o puedo decirte, o puedo inventar que tuve un sueño y entonces que vi un árbol frondoso que daba fruto, y entonces que Dios me mostró que esos árboles frondosos que dan fruto son las personas que dan sus diezmos y sus ofrendas. Y si tú te quieres convertir en una de esas personas, ven y ahora da tú y te manipulo. Podría ser eso. Y créeme que tú vas a dar. Todos los que por años hemos tomado el micrófono y hemos aprendido a hablar en público, sea para hablar de Dios o de cualquier otra cosa, desarrollamos la habilidad de poder penetrar en las emociones de la gente. Por eso tienes que ir a un lugar donde tú sientas que te están enseñando la palabra de Dios con integridad y con ética. Y entonces yo se los he dicho en público, y es más, si yo los podría hacer sentir mal con el dinero. No dona. ¿Y quiénes hay? Esta semana se compraron una cosa que no necesitan. Yo sé que la mayoría va a levantar la mano. Pero no eres capaz de darle a Dios. Entonces después paso y recojo. ¿Sabes qué vas a hacer tú? Das, te sientes mal. La gente medianamente sensata, los otros dicen, no señor, ni así. Pero ¿sabes qué? Pero el evangelio de Jesús, y ese dinero serviría para pagar las cuentas. Pero escúchame, el evangelio no solo se trata de hacer lo que hay que hacer. Es más, sin que te manipulen, tú das tus diezmos y tus ofrendas por miedo, para evitar que Dios te castigue, porque hay gente que cree que si no da, Dios lo va a castigar. Yo sé que hay gente que no da sus diezmos y sus ofrendas el domingo, y si mañana el carro, cuando haces así, no te prende, tú dices, ahí está, Dios ya me está cobrando por no haber dado. Va a salir más caro. El arranque del carro sale más caro. Hubiera dado algo allá. Escúchame, esas no son las razones correctas para dar. Y lo digo de un tema, que es bien sensible y que sería más fácil decir, porque yo soy amigo de Andrés y sé que hay que pagar las cuentas a fin de mes. Sería más fácil decir, sí, da por la razón que sea. No. Ni tu dinero quiere Dios por las razones incorrectas. Dios quiere es tu corazón. Entonces, orar se trata de una verdadera y real conexión con Dios. Amigo, Jesús lo dio todo para que tú lo puedas conocer a Él de manera real. No para que seas parte de una iglesia, una comunidad o un nombre o una... Se trata de la relación real que tienes con Dios, del corazón. Oramos porque sabemos que necesitamos al dador, no las cosas que Él nos da. Y segundo, la segunda respuesta que encontré leyendo el libro de Filipenses al apóstol Pablo, en el versículo siguiente a ese que leímos al principio, en el que dice, no se inquieten, sino que con toda ocasión, con oración y ruego presenten sus peticiones. Él luego en el versículo siguiente, él dice, y ahora, hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Yo recuerdo cuando estaba preparando este mensaje, mi novia, lo estaba preparando con ella, y cuando estábamos leyendo este pasaje, ella me dice, mi amor, ¿tú no sientes que Pablo, cuando describe estas cosas en las que hay que pensar,
no ves que está describiendo a Jesús. Claro, mira lo que dice: concéntrense en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, bello y admirable. Pablo está diciendo: concéntrate en Jesús. Escucha, la oración, ¿sabes qué hace? Saca tu mente y tu corazón del plano natural en el que vives, ¿verdad? Saca tu mente y tu corazón, saca de tu corazón los argumentos del mundo natural que dice que se viene una recesión económica, que salgas a vender lo que tienes, que no es tiempo de invertir, que no es tiempo de crecer, que tienes que dejar de gastar ya en cosas básicas porque se viene una recesión económica, que el dólar sigue subiendo, que el otro tal, que este gobierno, que el otro, que el que viene, que el que pasó, que todo está mal. Lo que hace la vida de oración es que saca tu mente de tus limitaciones. Yo sé, estamos hablando de cosas serias. Yo sé que quizás tienes un familiar con un diagnóstico médico que no es el que deseas. Yo sé que no estamos jugando, sé que a veces estamos hablando de la vida o la muerte. Lo sé porque también me llaman chicos que van un día a nuestra comunidad y me dicen: Hamilton, vine hoy para darle la última oportunidad a Dios para tomar una decisión si sigo con vida o me muero. Yo sé que es serio, sé que tus sueños importan, sé que tu deseo de terminar la universidad, de construir una familia, de por fin olvidar todas las cosas que pasaron con tus padres para poder criar bien a tus hijos. Sé que a veces los papás, los chicos que son hijos y todavía no son papás, denle un poquito más de chance a sus papás. Ser papá es más difícil que ser hijo. Escucha, yo sé que quizás tú eres de los que cuando te relacionas con tu hijo sabes que cosas que están pasando en tu relación con él, que no están bien, tienen que ver con tu relación con papá. Y que quizás esas son las cosas por las que estás orando. Bueno, yo quiero que sepas, yo vine a decirte que aunque tú sientas que a veces no funciona la oración, que no están pasando las cosas en el ritmo, en el tiempo y la forma en el que tú esperas, cada vez que tú y yo oramos, lo que ocurre es que sacamos nuestra mente y nuestra alma de este mundo natural que nos da malas noticias, nuestra realidad, los retos que tenemos a diario, y ponemos nuestra mente y nuestro corazón en algo superior. Con razón el apóstol Pablo dice: concéntrense en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro, en lo bello y en lo admirable. Cuando oramos, quitamos nuestra mirada de las cosas terrenales y las ponemos en las cosas celestiales. Nuestra frecuencia espiritual cambia a una frecuencia superior y empezamos a pensar como Jesús, a ver con los ojos de Él. Empezamos a creer que ahora es posible. Cuando oramos, lo que hacemos es que ponemos nuestra mirada en Él. Por eso el apóstol Pablo también decía: pongan sus ojos en Jesús, porque Él es el autor, el iniciador, el consumador también, el perfeccionador de la fe. ¿Sabes para qué vamos a orar? Vamos a orar para decirle a Dios: Dios, quizá yo no tengo fe, no soy la persona con más fe, no soy el más maduro espiritualmente, no leo la Biblia todos los días, no estoy orando todos los días, pero vengo a decirte que creo que aquellas cosas de las que yo no soy capaz, tú sí eres capaz, que tú puedes cambiar mi alma, puedes hacer madurar, crecer, que tú puedes llevar mi vida, como dice el apóstol Pedro, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que hacemos cuando oramos. Dios no tiene expectativas tuyas cuando vas a orar. Hay gente que dice: yo no oro porque yo no soy tan espiritual. No importa, Dios no está esperando cosas. Dios no necesita insumos tuyos para hacer un milagro. O sea, Dios no necesita que tú pongas cosas. Dios necesita hacer una vaca entre tú. Dios no hace una vaca entre Él y yo para hacer un milagro. Cuando yo vengo a orar, entonces yo tengo que aportar algo para la vaca para que Dios al fin haga el milagro. Dios puede. Tú tienes que presentarte a Dios como eres. Señor, no tengo fe, estoy débil, no estoy yendo al grupo pequeño, no he empezado a hacer el curso, no estoy leyendo la Biblia, pero yo quiero. Pero tengo un deseo en mi corazón, no sé por dónde empezar, no sé cómo hacer, empiezo y pierdo la motivación. Dios sabía, Dios no está esperando nada de ti, pero vienes a orar, vienes delante de Él y algo pasa en tu alma, algo pasa en tu espíritu, pones tus ojos en Él y empiezas a dar pasos guiados por Él. Eso sucede cuando oramos. El rey David decía: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él se decía a sí mismo:
Porque sabe que como tú y yo olvidamos las cosas buenas que Dios es capaz de hacer. Las olvidamos por las noticias, porque te llaman a cobrarte, porque porque los recibos llegan cada 30 días, así los clientes se demoran un poquito más. Los que cobran son puntuales, los que pagan no. No solo te pasa a ti, nos pasa a todos. Entonces como a David también le pasaba. Entonces David decía, alma mía, tú, se hablaba a él mismo, se miraba al espejo. Tienes que mirarte al espejo y decirte, tienes que recordar, tú tienes que alabar a Dios, tienes que adorarlo, tienes que bendecir su nombre, tienes que tener un corazón agradecido y nunca olvidar todo lo que Dios ha hecho por ti. Escúchame bien, funciona. Recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti hasta el día de hoy. ¿Sabes qué? Tienes que escribir ahí en unas notas en tu celular, en un lugar donde nunca lo olvides. Funciona, a mí me hace mucho bien. Escribe todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. Recuerda cada vez que Dios ha sido fiel, cada vez que respondió una oración, cada vez que intervino en tu vida, cada vez que te amó, que te consoló, que dio aquellas cosas cuando tú sabías, cuando Él sabía que las necesitaba, para que las recuerdes. Les voy a contar algo que un amigo me dijo y que aprendí, lo empecé a hacer por un tiempo y me funcionó muchísimo. Mi amigo y yo trabajamos en una empresa de ventas y teníamos que vender un producto que no era de primera necesidad y además era muy costoso. Y teníamos que salir a vender. Y cada intento de venta era una tremenda lucha emocional. Nuestros vendedores vivían era una carga emocional impresionante la de nuestros vendedores, porque cada posibilidad de ir a vender podía significar varios millones de comisión. Entonces, claro, el vendedor se imaginaba que iba a salir vendiendo y cuando no vendían, salían destrozados, porque la expectativa era tan alta que cuando no vendían, salían destrozados. Y nosotros también vendíamos. Y entonces, cuando los vendedores salían sin vender, se nos decían, yo no soy bueno para esto, no me va a ir bien, no vendo. No sé quién y no sé quién vendieron. Yo no. Teníamos un chat donde la gente le hacía más daño cada vez que alguien mostraba que había vendido, los otros se desmoralizaban. Y entonces fue idea de un buen amigo. Me dijo, cuando hagas una venta, y eso sí, cuando uno vendía, era una emoción. Pero mira, yo salí, se me arreglaba el día, me sentía más simpático, más inteligente, más capaz, mejor vendedor, hacía planes, y si voy a vender hoy, mañana también vendo, y al otro también le voy a vender, y ese que voy a visitar, ese tiene cara de que va a comprar. Todo me ponía positivo, la fe se me aumentaba, oraba esa semana, o sea, todo el mundo brillaba. Y entonces mi amigo, recuerdo que me dijo, apenas el cliente firme y cierres la venta, crea un grupo de WhatsApp en el que solo estás tú. En ese grupo, yo sé que tú tienes un grupo de WhatsApp en el que solo estás tú. Y te mandas cosas ahí, ¿verdad? Ok. Me dijo, a ese grupo en el que hablas contigo, mándate una nota de voz. Ese día que saliste feliz. Y recuérdate que eres un gran vendedor. Que hay posibilidades. Que sí hay esperanza. Recuérdate que Dios está de tu lado. Recuerda que tienes fe. Recuérdate cómo te sientes en ese momento, para que cuando salgas de la próxima venta en la que no vendas, te lo recuerdes. Eso parece que es lo que el salmista David en el Salmo 103 decía, que él se decía a sí mismo: no olvides ninguna de las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. Y eso te hace recordar que puedes mantener tu mirada fija en Jesús y te da razones para ir a seguir orando por aquellas cosas que anhelas, que deseas y que necesitas. Que no solamente tú necesitas, sino que el Padre quiere que recibas. Ahí donde está, cierra tus ojos, por favor.